En este video te vamos a mostrar cómo es ir a ver un partido en la MLS, la liga donde actualmente juega Lionel Messi. Y hoy llegamos al estadio Mercedes-Benz, donde hace de local el Atlanta United. 80.000 personas entran en este estadio, acá se jugó el último Super Bowl. Antes de arrancar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Para comenzar, te contamos que es muy diferente a lo que puede suceder en otros países. En Estados Unidos en general, la gente está acostumbrada a deportes con más pausas y en esos momentos es que las personas aprovechan para ir a comprar comida, merchandising o lo que consigan en el estadio. En nuestro caso, fuimos a uno de los estadios más modernos del mundo y que será parte de la Copa del Mundo de 2026. Estamos hablando del Mercedes-Benz Arena, en la ciudad de Atlanta. Como la mayoría de las atracciones de la ciudad, este estadio es muy céntrico, cerca del Centennial Olympic Park. La ubicación es perfecta, está a muy pocos metros del State Farm Arena, el estadio de básquet en donde hacen de local en la NBA los Atlanta Hawks. Ya al llegar te das cuenta que es muy diferente a todo. Para empezar, en ningún estadio de Estados Unidos se puede ingresar con bolsos o carteras. Es por eso que venden bolsos transparentes o incluso hay carpas donde los podés dejar, obviamente, pagando. Luego el ingreso se hace con tickets digitales, con lectoras de códigos QR o contactless, dependiendo del estadio. Una vez que ingresamos, ya podemos empezar a ver el show que montan. En este estadio juega de local el Atlanta United en fútbol y los Atlanta Falcons en fútbol americano. Cualquier deporte que vayas a ver lo vas a disfrutar muchísimo. El Mercedes-Benz Arena fue inaugurado en 2017, es considerado el estadio más moderno del mundo y su construcción tuvo un costo total de 1.400 millones de dólares. Como decíamos, ir al estadio es todo un plan. Podés entrar por cualquier ingreso, ya que al ser un anillo uniforme por dentro vas a poder llegar a tu ubicación. En los anillos internos del estadio vas a encontrar de todo. Recordá que estás en Estados Unidos, por lo que todo es un show. Vas a tener juegos de todo tipo para divertirte y la típica comida americana. Además de las tiendas de merchandising que siempre están llenas. Nosotros fuimos a ver un partido del Atlanta United contra Cincinnati. El ambiente que se vive es espectacular, ya que está todo preparado para que la gente disfrute el show, al igual que pasa en un partido de la NBA o en la NFL. El ingreso al estadio de los equipos es sin dudas uno de los puntos altos, lleno de fuego y música. Aquí se hace la presentación de los jugadores que te pone realmente la piel de gallina. Este equipo está lleno de latinos, por lo que el público suele ser de estos lugares. ¿Cuánto cuesta la visita? Las entradas para los partidos de fútbol arrancan en los $35 dependiendo del encuentro. En un partido que juega Messi, por ejemplo, no bajan de los $150. Pero quédate tranquilo, se ve muy bien de prácticamente todos lados. Las más económicas suelen ser en el anillo superior del estadio, en donde obviamente tendrás todo mucho más lejos, pero podrás disfrutarlo igual. Si viajás entre septiembre y febrero, podés ir a ver un partido de NFL. Ahí el costo de la entrada arranca en los $80 aproximadamente. El estadio cuenta con un techo retráctil que se puede cerrar o abrir de acuerdo al clima de la zona. Este proceso dura nada más que 10 minutos. Este techo además puede albergar más de 7 millones de litros de agua, lo que ayuda a prevenir las inundaciones de la zona. En cuanto al partido en sí, no hay mucho para decir.
No era el primer partido de la Major League Soccer que presenciábamos en vivo y nuestro pensamiento no cambia demasiado. Nosotros en Argentina somos hinchas de Argentinos Juniors y la emoción que se siente en un estadio nuestro es algo incomparable. En Estados Unidos el partido se ve sentado y si te parás por algún motivo que no sea ir a buscar una bebida o comida, rápidamente te gritan desde atrás para que te sientes. Esto es más bien un show de soccer, es decir, el fútbol no es el mejor a nivel mundial, es casi un intercountry con buen nivel, esa es nuestra opinión. En cada gol hay fuegos artificiales y suena una música particular elegida por el equipo. Suelen ser canciones latinas porque la mayoría del público que va a ver soccer tiene este origen. Si te gusta ir a vivir un deporte en Estados Unidos, esto es algo que no te podés perder. Eso sí, como decíamos antes, no es lo mismo que casi ningún país del mundo. Más allá del juego, igual disfrutarás mucho de los estadios y de ver algo realmente diferente. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado y servido en el caso que viajen a los Estados Unidos. Los invitamos a suscribirse al canal para conocer cada vez que subimos un video. Nos vemos la próxima semana.